Un cordial saludo para todos. Muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares, estar en sus espacios, en sus casas, con este mensaje que semana a semana prepara el Centro de Apicultura para todos ustedes. Hace algunos días hablamos de una virtud muy bella, o de una capacidad, esa capacidad de asombrarnos, de sorprendernos por las cosas de la vida, por tantos detalles, con una flor, con la naturaleza, con los seres humanos que tienen a nuestro lado, que tenemos a nuestro lado. Y cuando terminó ese programa, una persona me dijo: Jenny, hay una virtud que es muy hermanita de esa capacidad de asombrarnos, y es la virtud de la contemplación. Y yo me puse a pensar, esa virtud, esa palabra yo la escucho es cuando rezo el rosario en familia, que decimos, los misterios que vamos a contemplar hoy son tales o cuales. Y sí, no es una virtud de la que se hable mucho en una sociedad que nos pide estar muy a la carrera, como huyendo del silencio y huyendo de la concentración. Pero bueno, no quiero adelantarme más, sino presentarles de una vez a nuestro invitado. Se trata del padre Gabriel Ignacio Rodríguez, el director del Centro de Apiculturas. Padre, bienvenido. Gracias, Jenny. Un gusto estar contigo y un gusto estar también con todos los televidentes. Estaba como enredada en la presentación porque tenía muchas ganas de presentarlo rápido y de contarles sobre esta virtud. Bueno, antes de preguntarle por ella, les quiero contar a todas las personas que aún no lo saben, que todos los programas que hemos hecho sobre las virtudes del Centro de Apiculturas están alojados, están en YouTube. O sea que cualquier persona puede ingresar a YouTube o si no sabe manejar esta plataforma, decirle a un nieto, a un sobrino, a una persona amiga que le ayude, entra a YouTube, busca Centro de Apiculturas y allí está la lista de programas que ha hecho el centro, tanto los mensajes de cada domingo el padre Gabriel Ignacio como los otros que hemos hecho. Bueno, padre, ahorita sí en materia, ¿por qué quería usted hablar de la contemplación? Me encantó el programa sobre el asombro y al final de ese programa tú le preguntaste a Rubén cómo se conectaba la virtud del asombro con la fe, y Rubén respondió muy acertadamente diciendo que la fe nos decía que cada ser humano es imagen y semejanza de Dios y que por lo tanto deberíamos estar asombrados con la realidad de la otra persona porque en ella hay un destello de Dios, está la presencia de Dios. Y en ese momento me pareció importante ampliar esta dimensión o esta virtud del asombro en dirección a la contemplación. Y la contemplación es una virtud que te ayuda a entrar en la realidad y verla con mayor profundidad. Por eso me pareció importante proponerte que trabajáramos esa virtud, contemplar. ¿Y qué es la contemplación, padre Gabriel? Digamos que tendríamos que diferenciar entre ver, observar, mirar y contemplar. 4 verbos que yo creo que en el lenguaje común y corriente parecerían tener el mismo significado, pero son muy distintos. Ver es básicamente lo que viene con el sentido de la vista. Vemos cantidad de cosas sin diferenciarlas, podemos caminar en medio de una cantidad de objetos, podemos dirigirnos en las calles encontrando una dirección, etc. Ver es el sentido más superficial, digámoslo así, de la captación de la realidad que nos rodea. Observar, diríamos que es una percepción mucho más cuidadosa de aquello que está en torno a nosotros. Y uno observa cómo se comportan ciertas realidades, ciertas personas, y de allí uno podría sacar sus conclusiones para decir se ha procedido bien, se ha procedido mal, debo asumir este camino, debo asumir este otro. Mirar me parece que es ya centrar la vista en una realidad. Y yo miro con cuidado una realidad, pero no voy más allá de ella. Entonces yo puedo observar una planta, puedo ver sus detalles, puedo mirar también una casa y al mirarla puedo definir el tipo de arquitectura que tiene, etc. O sea,
La mirada yo creo que ya es una visión determinada sobre un objeto, pero la contemplación yo creo que reúne todos los otros tres verbos, pero nos lleva más allá, porque cuando tú miras algo y vas a la profundidad de esa realidad, pensando de dónde viene, quién la ha construido, por qué está ahí, qué sentido tiene, cuál es la finalidad correcta o el uso correcto de esa realidad, tú empiezas a contemplar un objeto, una realidad, y a ver de qué manera lo usas correctamente. Pero todavía más, y aquí lo vamos a conectar la contemplación con otra virtud, que es la virtud de la fe. Y la contemplación articula esa mirada en profundidad con el descubrimiento de la acción de Dios en ella. ¿Cómo pasa Dios por esa realidad? Pero uno pensaría que eso de la contemplación es más como para religiosos, para sacerdotes. ¿Cómo ser contemplativos en medio de este mundo? Excelente pregunta, porque todos los seres humanos, todos, especialmente quienes poseemos el don de la fe o hemos recibido el don de la fe, podemos contemplar. Usualmente la palabra o la actitud de la contemplación se ha practicado muchísimo entre religiosos, sacerdotes. ¿Por qué? Porque se toma un texto bíblico, se mira en profundidad, se piensa en el significado de las palabras, se trata de descubrir el sentido de ese texto y de ver en qué medida se saca provecho para la propia vida. Eso es contemplar, digamos, tú miras en profundidad ese texto o esa liturgia y sacas un beneficio para tu propia vida y para tu conducta. Entonces es un ir en profundidad y un volver también en profundidad. Esa es la forma como muchos religiosos han cultivado su experiencia espiritual y les sirve muchísimo. Pero cualquier persona, hombre, mujer, niño, joven, puede mirar la realidad y siempre preguntarse por ella y tratar de descubrir de qué manera en ella hay una presencia misteriosa que le da el ser, que la hace existir, que le permite manifestarse con belleza y que tiene a su vez ese objeto o esa realidad un sentido o una finalidad que nos hace vivir mejor. Pero estamos en una sociedad que no favorece mucho la contemplación, al contrario, si uno está en silencio, prende la televisión, busca en internet, se distrae con las redes, o sea, como que el contemplar, voy a decir una cosa, no está de moda. ¿Usted qué piensa? Tienes toda la razón, porque estamos en una sociedad donde todo se hace rápidamente, en primer lugar. Y claro, al hacer la contemplación necesita reposo, necesita serenidad, necesita reflexionar, o sea, volver sobre sí mismo y pensar las cosas. En cambio, nuestra cultura es la cultura de la aceleración, la cultura de hacer muchas cosas y de hacerlas sin pensar, quizás de una manera automática. Y yo creo que eso favorece la superficialidad. Incluso vivimos en una cultura en la que la distracción es permanente, que uno pueda concentrarse y mirar en profundidad las cosas y, como digo, al contemplarla, tratar de aprender lo que ellas o esas cosas o esas realidades o esas situaciones nos enseñan, es una actitud y una virtud rara, pero muy importante para la vida, porque nos permite asumir la vida con el sentido que la vida tiene, con la importancia que las situaciones tienen, con los valores que las situaciones tienen, o con la posibilidad de reflexionar esa situación para actuar de una manera mucho más ética, mucho más espiritual y menos impulsivamente. Vivir a la carrera, como es la propuesta de nuestra cultura, haciendo mil cosas, y nos sentimos mejor haciendo mil cosas, quizás nos lleva a vivir muy impulsivamente. Y vivir impulsivamente no nos hace crecer en humanidad. ¿Cómo ser uno contemplativo cuando lo está pasando mal? Cuando está bien enfermo, cuando tuvo una crisis, en esos momentos difíciles, oscuros, ¿cómo ser contemplativo sin caer en deprimirnos, en como enconcharnos en nuestra pena y en nuestro dolor? Mira, la contemplación nos lleva a descubrir la presencia de Dios en todas las cosas.
Digamos eso en primer lugar. En todas las cosas, incluso podríamos decir, en las cosas materiales, Dios está presente dándoles el ser, su existencia. En los vegetales, en las plantas, en los árboles, en las flores, Dios está presente permitiéndoles vegetar. Digamos, el hecho de ser un ser vivo, porque cada vegetal, cada árbol, cada flor es un ser vivo a su manera. Y Dios está presente en ellas vegetando. En los animales también Dios está presente, no solamente les está dando el ser, sino que se les está permitiendo sentir. Los animales tienen la posibilidad de sentir, e incluso algunos expresan si les duele, si no les duele, su alegría, su tristeza. Ellos también lo expresan. Yo creo que los seres humanos poco conocemos de las emociones animales, pero el hecho de que muchas personas hoy tengan sus animales domésticos, sus pequeñas compañías, en un gato, en un perro, empezamos a descubrir que también hay una cierta psicología en ellos. Y yo creo que podemos descubrir la presencia de Dios en el mundo animal en la medida en que Dios también está sensando en ellos. Y en los seres humanos, Dios no solamente les da la existencia, sino que también les está dando la gracia o la posibilidad de sentir, pero además, sobre todo, la gracia de entender y de reflexionar y de captar de qué manera Dios pasa por la vida de todos nosotros. Dios pasa por la realidad en la que vivimos. Y tú me preguntabas por esas situaciones de crisis, por esas situaciones de dolor, por esas situaciones en que creemos que todo nos está saliendo mal. Y yo creo que la actitud de la contemplación en esas horas difíciles y duras de la vida básicamente es o surge cuando contemplamos esa realidad que nos duele y nos preguntamos, ¿cómo está pasando Dios hoy por mi vida? ¿Qué me quiere enseñar Dios en esta situación difícil en la que vivo? ¿Qué puedo aprender que me ayude a crecer espiritualmente? ¿Cuál es el reto espiritual que yo vivo en esta hora para crecer como ser humano y para crecer en comunión con Dios? Yo creo que eso permite que tú vivas una enfermedad, una tragedia familiar, una dificultad en el trabajo, una dificultad en tus estudios o en tus actividades. Pregúntate siempre, ¿qué me está queriendo decir hoy Dios a mí en mi vida? Puede ser que tú, reflexionando, digas, caramba, yo me equivoqué aquí, o tuvimos este error, pero podemos aprender, podemos vivir o podemos corregir estas dificultades de otra manera. En ese sentido, yo creo que la contemplación también tiene que ver con los momentos duros y difíciles de la vida. ¿No nos puede decir que hay vida interior sin contemplación? Yo creo que la vida interior, la contemplación necesita de la vida interior. Porque la vida interior es esa capacidad que tú tienes de dialogar contigo mismo, de dialogar contigo misma, como dice la palabra, reflexionar, volver sobre ti, volver sobre tus sentimientos, volver sobre tus pensamientos, volver sobre tus acciones y preguntarte, ¿he procedido bien? ¿Di la respuesta correcta? ¿De qué manera podía haber procedido mejor? La reflexión te permite a ti generar una vida interior en la que tú tomas una gran lucidez sobre tu propia conciencia, sobre los impulsos que tienes, sobre las motivaciones que te están empujando a realizar una acción. Y de esa manera tú puedes, más adelante, estar mucho más atenta y mucho más vigilante a tus impulsos, a tus reacciones, a las respuestas que vas a dar, a la interacción que estás haciendo con otra persona. ¿Por qué? Porque has desarrollado una capacidad interior como de hacer una rapidísima o tener un rapidísimo momento de reflexión antes de proceder. Entonces, por eso la vida interior y la contemplación están hermanadas, porque parte de esa vida interior es preguntarte, ¿y Dios cómo está presente aquí? ¿O Dios cómo está ausente de esta realidad? Porque son las dos cosas. Te he hablado de la contemplación como ver la presencia de Dios en todas las cosas que nos rodean, pero puede haber situaciones humanas
en la forma de actuar los seres humanos en los cuales decimos, no, Dios no está presente aquí, está presente el impulso, la agresión, realidades o acciones en las cuales Dios no estaría moviendo a esta persona. Pero entonces, escuchándolo a usted, yo pienso, además de servir para la vida interior, la contemplación nos ayuda a la convivencia, a socializar con otros, también lo mejoraría esta sociedad si fuéramos más contemplativos. Yo creo que nos ayuda en todo, nos ayuda a tratar mejor las cosas. A veces las tratamos con brusquedad y las destruimos. A veces conducimos un auto con una violencia tremenda y hacemos daño. Yo creo que la actitud contemplativa nos permite evitar hacer el daño a otros. Nos ayuda a respetar más el otro, nos ayuda a comprender mejor las situaciones humanas, momentos de angustia de alguna persona, momentos de temor, momentos de dificultad, las limitaciones humanas. Incluso nos ayuda a aceptar las limitaciones propias y las de otros con mayor serenidad, sabiendo que todos, de alguna manera, estamos atravesados por la presencia de Dios y que juntos podemos mejorar, juntos podemos crecer. Yo creo que la contemplación en ese sentido nos ayuda a tratar mejor a las personas, mejor a la naturaleza, porque es el reto también de los seres humanos. Si contempláramos mejor lo que es la obra de la creación, o sea, el planeta y toda su riqueza, la riqueza de la vida en sus diversísimas manifestaciones, si la contempláramos y descubriéramos la presencia de Dios en ella, seríamos una especie, la especie humana menos voraz, menos destructora del medio ambiente, más cuidadora del otro y de los otros, porque quien contempla descubre toda la riqueza que hay en lo otro. En ese sentido creo que nos ayudaría mucho. Para hacer de la contemplación un hábito, ¿cómo lo hacemos? Sí. ¿Qué hacemos para crecer en esa virtud y realmente convertirla en un hábito? Mira, yo recomendaría comenzar por cosas muy sencillas. Contempla una flor, observa su belleza, mira cómo ha crecido esa flor, qué olores expele, cuál es su perfume, y pregúntate, ¿esto de dónde viene? ¿Cuál es el origen de esta realidad? Pero así como lo hacemos al contemplar, por ejemplo, una flor, lo podemos hacer con un árbol, con su extensión, con sus frutos, y descubrir el bien y lo bello y lo extraordinario que hay en cada realidad. Incluso eso mismo lo podemos hacer con una persona. Si nosotros contemplamos amorosamente, miramos amorosamente una persona, es decir, la miramos no simplemente como un objeto que está ahí delante de mí, sino que la observamos, la contemplamos con amor, pensando que esa persona tiene una historia, tiene unas luchas, tiene unos esfuerzos que ha hecho, tiene unos logros, y cómo ella también sufre como yo y piensa como yo. Sin duda ninguna, esa actitud contemplativa te hará una persona capaz de tratarla de manera nueva, distinta. Preparando este programa leí que alguien recomendaba tener disciplina y fijarse un tiempo diario, 10 minutos, 15 minutos, 20, para parar, para dedicarse a mirar amorosamente a sí mismo a su alrededor. ¿Usted qué piensa de eso? Maravilloso, me parece que es también un método excelente, porque esto que yo acabo de mencionar son momentos en el día, frente a realidades que te asombran y tú dices, bueno, ¿y esto qué es? Vamos a contemplarlo, es decir, vamos a mirar todas las características de una realidad y vamos a preguntarnos de dónde viene, a dónde van, qué me aportan, cómo Dios pasa sobre esa realidad. Pero eso es un momentito, digamos, en cosas, a partir del asombro llego a la contemplación y llego a descubrir a Dios presente ahí. Pero lo que tú me acabas de mencionar me parece que es también un método maravilloso. Si la persona, por ejemplo, al iniciar el día, hace una pausa y agradece por la vida y por la salud que ha recibido y con la que se despierta para comenzar, 5 minutos, 10 minutos, incluso
pensando e imaginando aquello que va a ser en el día y ofreciéndolo a Dios, porque la contemplación vive también de esa virtud que es la fe, de saber que lo que vas a hacer hoy, tu existencia hoy, en tu existencia hoy va a pasar Dios a través de ti, que está actuando en ti, que está moviéndose en ti, que te va a impulsar hacia el bien. 5 minutitos, 10 minutitos, según el tiempo que tengas, es una manera de entrar y de aprender la contemplación. Pero también lo puedes hacer por la noche, al terminar el día. Cuando termina el día dice, caramba, ¿por dónde pasé hoy? ¿Cómo Dios pasó por mi vida hoy? ¿En dónde no dejé pasar a Dios por mi vida? Y estás contemplando aquello que quizás puedes el día de mañana enderezar. Bueno, estamos sin lugar a dudas en una época muy hermosa del año y ya para terminar el programa, ¿cómo unir contemplación a esta época del año, Padre Gabriel? Bueno, vamos a comenzar el tiempo de la Navidad. Vamos a comenzar el Adviento, o estamos en el Adviento, y vendrán los días de Navidad en los cuales todos nosotros vamos a celebrar un hecho fundamental, que es Dios que asume nuestra condición humana, lleno de amor por esta humanidad, que lucha, que batalla, que se esfuerza, que acierta o que se equivoca, y Dios viene a ser parte de lo que somos nosotros, y con esa encarnación a proponernos un estilo de vida que hace un hombre nuevo. Esa realidad tan grande nosotros la adornamos de muchas cosas, porque es un momento muy alegre, es un momento de profunda humanidad, porque es Dios acercándose a nosotros. Entonces tenemos adornos navideños, incluso hay una serie de adornos navideños para esta época, el pesebre, que es recordar un poco los elementos de aquella historia en la cual nosotros, los cristianos, hablamos de la encarnación. También, por ejemplo, solemos hacer la novena como una oración festiva, alegre, entusiasta, de las familias o de los conjuntos residenciales o de los barrios, ¿no es cierto? Hay muchos elementos. Entonces, mirar allí esas realidades, como descubriendo que Dios está actuando en nosotros para prepararnos a su llegada, sería maravilloso. Bueno, qué maravilla todo esto que nos ha enseñado el Padre Gabriel Ignacio sobre la virtud de la contemplación. Nada más que agregar. Muchísimas gracias, Padre, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por permitirnos compartir con ustedes estos minutos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, las del Centro de Eficultura y, por supuesto, las de Televid. Hasta una próxima ocasión.